Bueno, en el programa sigo yo, pero como estoy moderando, lo correcto es que yo le dé la palabra a Begoña Pulido Herráez, que va a presentar la ponencia Bartolomé de las Casas y la destrucción de las Indias en la novela Enriquillo de Manuel de Jesús Galván, 1882. Bueno, gracias. Buenas tardes. Estamos todos entre colegas. Bueno, el CIALC. Fray Bartolomé de las Casas y su obra de denuncia de las crueldades y destrucciones que cometieron los españoles en los años primeros de la conquista, en particular las que se desprendieron de la instauración de prácticas que, como las encomiendas o los repartimientos, convertían a los indígenas en siervos de hecho, vio en el siglo XIX un periodo de redescubrimiento, sin duda asociado con los movimientos independentistas. Fray Servando Teresa de Mier, otro dominico, en un prólogo la brevísima relación de la destrucción de las Indias que escribe en 1812, traza el vínculo con la emancipación al considerar a las casas no solamente un defensor de los indios, sino literalmente, dice, un defensor de la libertad de América. Fray Servando contribuye sin duda al rescate y la actualización de esta figura y extrae de las obras y controversias enfrentadas por el dominico sevillano un conjunto de ideas que van a apuntalar su propio pensamiento independentista, entre ellas la de una carta magna que dataría del periodo de la conquista y que habría sido dada con el fin de defender los derechos de los indios, considerados de este modo como vasallos y no como sujetos al imperio. Bartolomé de las Casas es editado y leído en el siglo XIX, después de 2 siglos de que su obra permaneciera olvidada en los archivos. La historia de las Indias, cuyos manuscritos Mier relata haber visto en Madrid entre los papeles del entonces cronista de Indias, Juan Bautista Muñoz, va a ser finalmente publicada en 1875. Esta obra es uno de los pilares sobre los que Galván elabora su novela Enriquillo, editada de forma completa en 1882, pocos años después de la edición de la Historia lascasiana. De la obra de Bartolomé de las Casas y su actuar, no exento de controversias, como la que se refiere a su promoción o no de la esclavitud de africanos que compensaran y liberaran a los indígenas de su propia servidumbre, se extraen en el siglo de las independencias 2 ideas fundamentales que van a insertarse en los discursos de la identidad nacional: el ya mencionado de la libertad y el de la defensa de los indígenas. Ambos proporcionan los epítetos que acompañan normalmente al nombre del dominico, libertador y defensor de los indios. Ambos entran en la configuración de la novela nacional de la República Dominicana, Enriquillo. En esta ponencia voy a centrarme en 2 asuntos. Uno, el lugar que ocupa Fray Bartolomé como personaje principal, aunque no protagónico de la novela, así como el relevante papel que desempeña lo que podríamos llamar el discurso lascasiano, este sí protagónico. Y 2, los vínculos entre pasado y presente que este discurso contribuye a forjar, o lo que de otro modo podríamos denominar la idea de la historia que la obra propone. Al colocar a las casas, personaje e ideas, discurso, como eje y la rebelión del Bauruco dirigida por el cacique indígena Enriquillo como centro de la acción, Galván realiza 2 operaciones. Una, proporciona una historia, un vínculo entre pasado y presente, a un país que a todas luces aparece con una historia caótica, alejada por completo de un imaginario lineal, donde acontecimientos y etapas se sucedan como superación una de otra en camino hacia la conformación de una nación independiente y homogénea. Y 2, por otro lado, elige como elemento aglutinador unos orígenes indígenas prácticamente extintos en el presente del XIX y una rebelión por la libertad y los derechos indígenas. Esta segunda operación, aun cuando a primera vista atraiga la compenetración del lector, que se identifica con esos indígenas humillados, esclavizados, pero dignos y valientes luchadores, no por ello deja de encubrir un olvido que no puede ser sino voluntario, el de la importación y la esclavitud africana, que va a terminar por constituir la base amplia de la sociedad dominicana. Galván pertenece en el siglo XIX a una élite pequeña de criollos que procura intervenir en la conducción de los destinos nacionales. La novela de Manuel de Jesús Galván, Enriquillo, es notable por lo que dice y por lo que encubre. 1. Bartolomé de las Casas. Voy a resumir muy brevemente el argumento de Enriquillo, Leyenda Dominicana, 1503-1533. Es el título completo de la obra.
Dividida en 3 partes, la novela comienza evocando la matanza de los caciques indígenas en Jaragua, organizada por el gobernador Nicolás de Obando. Se presenta al niño Guarocuya Enriquillo, a su tía Iguemota, viuda de Hernando de Guevara y madre de Mencía, la mestiza que se convertirá en la esposa de Enriquillo. Aparecen las intrigas de un hidalgo, Pedro Mojica, para apoderarse de la fortuna de Iguemota y Mencía, las reclamaciones de Diego Colón por los acuerdos entre su padre y la monarquía española, los que mencionaba Sofía, su nombramiento como virrey de la Española y el matrimonio con María de Toledo. La segunda parte continúa con las intrigas de Mojica e introduce nuevos enredos amorosos entre Juan de Grijalva, Diego Velázquez y María de Cuéllar. El dominico fray Antonio de Montesinos emite el famoso sermón sobre la necesidad de mejorar la situación de los indios. Comienza en la obra la campaña y la lucha por abolir los repartimientos y las encomiendas, por dictar nuevas ordenanzas, aderezadas con las cada vez más violentas reacciones de los colonos españoles. En la tercera parte se narra el alzamiento de Enriquillo, convertido ahora en el protagonista de la novela, quien se levanta tras reiterados y frustrados intentos por pedir justicia y remediar los abusos contra su libertad y el honor de su esposa. Solamente después de agotar completamente la vía legal, Enrique se asienta en la sierra del Bauruco, desde donde enfrenta a los españoles y vive libre durante 13 años. Al final, Carlos V le envía una carta ofreciéndole el perdón y la libertad de sus indios. Finalmente, en un acto de reinserción al nuevo orden español, se instalan en el pueblo de Boyá, donde, dice la novela, disfrutaron paz y libertad los restos de la infortunada raza indígena de Haití. Este fue, otra cita, el desenlace venturoso de la perdurable rebelión del Bauruco. Fin de la cita. Un reconocimiento de que, aunque los colonos españoles habían sido codiciosos e injustos, cito de nuevo, los mejores soldados españoles eran humanos y benévolos. Y que, como se desprendía de la carta del emperador, otra pequeña cita, los potentados cristianos verdaderamente grandes eran verdaderamente buenos. ¿Qué papel ocupa en la novela la figura de las casas, personaje y discurso, como mencioné anteriormente? Sujeto de acción y con voz, pero asimismo sujeto del discurso de defensa de los indígenas que va a sobrevivir a los acontecimientos relatados. El crítico Enrique Anderson Imber, quien opina que Enriquillo es la mejor novela histórica del siglo XIX hispanoamericano, señala que la presencia de las casas no está al servicio de probar la bajeza moral de España, mostrando el maltrato y el exterminio de los indígenas y, por lo tanto, servir de argumento para la independencia, que será precisamente el argumento de Fray Servando Teresa de Mier, sino paradójicamente el ejemplo de lo que España aportó al mundo. Quizás es el momento de recordar brevemente también la trayectoria política de Galván. Como dice Pedro Enrique Zureña, para constatar la alianza entre escritura y política de los polígrafos del siglo XIX, cito, con la independencia el criollo se hace político. De 1810 a 1880, cada criollo distinguido es triple, hombre de Estado, hombre de profesión, hombre de letras. Santo Domingo proclama su independencia en 1821, pero al año siguiente fuerzas de la República de Haití invaden el territorio y lo ocupan hasta 1844. Galván nace justamente en los años de ocupación haitiana. Va a colaborar en la reanexión de Santo Domingo a España en 1861 y cuando se restauró la República en 1865 ocupó puestos en Puerto Rico y Cuba al servicio de España. Será más tarde, a partir del gobierno liberal de 1873, cuando se reincorpore a Santo Domingo. Fue entonces ministro en el gobierno de Francisco Ulises Espaillat y en ese momento comienza la redacción de este relato. Como personaje de la novela Enriquillo, Bartolomé de las Casas es el defensor de los indios, lucha en la arena práctica y sobre todo en la legal frente a las cortes españolas para poner freno a los repartimientos que convertían a los indígenas en esclavos de hecho. Ve con simpatía las grandes figuras indígenas y se ocupa de la educación de uno de los últimos caciques que habría quedado con vida, Guarocuya, bautizado Enriquillo por los franciscanos que van a hacerse cargo de su esmerada educación. El indígena se convierte en un joven letrado, inteligente, prudente. Enriquillo va a defender los derechos de los indígenas a su libertad, sin embargo nunca se pone en duda la legitimidad de la conquista y la necesidad de la evangelización. Todo ello, de hecho, es aceptado por Enriquillo en sus 10 años de educación en el convento de los franciscanos. Tan solo cuando se atenta contra el honor de su esposa,
contra su propia libertad al quererlo sujetar a un encomendero, y cuando la justicia se corrompe y es imposible la vía para encontrar un resguardo legal frente al abuso, es entonces que se justifica la rebelión, convertida más bien en justa rebeldía. Enriquillo no es tanto un alegato, en mi opinión, para la independencia o un reconocimiento de las culturas indígenas, sino una defensa de un orden justo. Bartolomé de las Casas permanece a lo largo de la novela, presente en el escenario de La Española o ausente en España las más de las veces, pero siempre se está aludiendo a él, como el idealizado protector de los indios y en particular de Enriquillo. El otro Bartolomé de las Casas que encontramos en la obra no es el personaje de raíces históricas que participa de una acción ficcional, sino el autor de un conjunto de obras, en particular Historia de las Indias y Brevísima relación de la destrucción de las Indias, que además entabló una serie de controversias sobre los derechos y la humanidad de los indígenas, que influyó en que se redactaran las leyes de Indias de 1542. Ese otro Las Casas se hace presente en la novela en citas frecuentes de su historia y en un número amplio de notas al pie que señalan el origen histórico y lascasiano de párrafos transcritos literalmente. Estas abundantes menciones de la obra del dominico aquilatan una supuesta veracidad y no el carácter ficcional de lo que leemos, darían prueba de su historicidad. Sin embargo, estas citas o paráfrasis apuntalan en realidad el discurso del narrador-autor, el propio Galván, y buscan proporcionar valor histórico a su construcción del personaje Las Casas y del propio Enriquillo. La idealización dota a este último, Enriquillo, de una ilustración que es muy difícil saber si poseyó, o al menos no se deduce ni de la historia de Las Casas ni de las décadas de Herrera, otra fuente importante de la novela. Le proporciona asimismo valores como un alto sentido del honor, una dignidad de raíces humanistas, me refiero al concepto de la dignidad del hombre, y una rectitud que están sobre todo al servicio del simbolismo con que se quiere dotarlo. La novela Enriquillo lleva por subtítulo Leyenda histórica dominicana 1503-1533. El término de leyenda fue muy utilizado durante el romanticismo. Su gusto por las reliquias del pasado y su rescate de elementos tomados del folclore o del ámbito de lo popular abrevó en las narraciones populares que mezclaban hechos reales con otros maravillosos o sobrenaturales, fantásticos. Lo legendario se desenvuelve entre el mito y el suceso verídico. ¿Por qué denominar a Enriquillo leyenda histórica y no novela? La obra de Galván busca conciliar lo que parte de la crítica del siglo XIX consideró inconciliable, la libre invención y el deber de la fidelidad histórica. Galván destaca con mucha frecuencia en su relato ese carácter histórico de lo que va contando, como mencioné, transcribe largos párrafos de las crónicas, de la historia de las casas, de las décadas de Herrera, de las elegías de varones ilustres de Juan de Castellanos, de la biografía de Quintana de Bartolomé, avisa en frecuentes notas al pie 171 que lo que aparece en el cuerpo del relato es, dice, literalmente histórico, que no hay alteraciones. Dice asimismo que sacrifica la invención o el color novelesco en favor de una fidelidad o un respeto por lo histórico. Cito un ejemplo. No hemos de inventar, por el único interés de dar colorido novelesco a nuestra narración, peripecias que, alejándose de la verdad de los hechos, compliquen la sencilla trama de los amores del joven almirante. La historia dice que su pretensión no hay obstáculos y hemos de respetar la historia, aunque palidezca nuestro verídico relato, antes que recargar la acción principal y real de nuestros personajes con incidentes fabulosos y de gran efecto dramático que solo darían por resultado irritar nuestra pobre imaginación y cansar la paciencia del benévolo lector. En otro momento, el narrador nos avisa de que no quiere alterar la descripción del héroe Enriquillo en favor, dice, de una armonía estética. Estas declaraciones explícitas pretenden extraer el relato del ámbito de la ficción. Por ello, la denominación de leyenda le puede parecer a Galván más acercada a sus propósitos. No quiere decir que no haya invención, al contrario, no solo hay invención, sino un manejo muy particular de citas extraídas de textos históricos o de biografías que, insertos en la novela, orientan el discurso del propio narrador-autor. La denominación de leyenda destaca las pretensiones de algo realmente sucedido, pero que se pierde en el tiempo, aquello lejano y transmitido de forma oral. Estos elementos abonan en la intención simbólica de la construcción del personaje Enriquillo y sus posibilidades para convertirse en símbolo de civismo y de dignidad para la nación dominicana, que está apenas forjándose, o como señala el autor en la nota que precede a la novela, de cuántos aspiran al reinado de la fraternidad y la justicia en todos los pueblos de habla española.
La novela resulta ser un alegato en favor de la justicia. Para el caso particular de la conquista, la crueldad y los actos de injusticia habrían sido el resultado de la ambición desmedida de unos cuantos. Enriquillos, como el propio Las Casas, no pretende poner en cuestión la colonia. Dice el Novinico en la Historia de las Indias, algo que podrían suscribir tanto Enriquillo como Galván. Dice: nunca hubo en esta isla jamás justicia, ni jamás se hizo en desagraviar los indios vecinos y moradores de ella. Y donde quiera que falta justicia, se la puede hacer a sí mismo el opreso y agraviado. Esta es máxima de los juristas y la dicta y enseña la razón natural. Y añade: por lo dicho, no se deroga el principado supremo y universal de los reyes de Castilla sobre todo este orbe, concedido por la sede apostólica, si en él entraren y del usaren, como entrar deben y del usar, porque todo ha de tener orden y se ha de guiar, no por lo que a cada uno se le antojare, sino por reglas de razón, así como todas las obras de Dios son por razón guiadas y ordenadas. La particular forma de combinar historia y ficción que hemos mencionado, destacando en todo momento el carácter histórico, verdadero y no ficcional de lo relatado, nos conduce a una característica de la novela histórica del siglo XIX y es la porosa frontera que dibujan entre la historia, el relato y la ficción, o en este caso la leyenda. La novela histórica de este siglo acusa de forma reiterada sus pretensiones históricas, no quiere ser ficción al tiempo que lo es. Ensaya lo que podría considerarse una línea estilística en la novela hispanoamericana, en la que estos límites porosos entre géneros ficcionales y géneros orientados a la referencialidad se traspasan constante y paradójicamente. Y un segundo punto muy breve: los vínculos entre pasado y presente, el triunfo de la justicia sobre la iniquidad secular. Galván muestra en varios momentos la distancia que separa pasado y presente. ¿Qué propósito es entonces el que justifica el relato del levantamiento del indio Eriquillo contra los abusos y el exceso de codicia de los encomenderos españoles y la presencia reiterada de Bartolomé de las Casas junto con su discurso de defensa de la justicia, de la libertad de los indígenas y la denuncia de los atropellos a la ley y la impartición de justicia? Aun cuando la novela se ha calificado en numerosas ocasiones como indianista, en el sentido de que propone de forma explícita una defensa de los indígenas, no considero que este sea el calificativo que explique sus intenciones y sus alcances. Se podría incluso considerar lo contrario si nos atenemos a las palabras del autor narrador. La novela abre con una imagen idealizada del reino indio de Jaragua, ya extinto. Cito: el reino de Jaragua aparece ante los modernos argonautas que iban a conquistarlo bajo el aspecto de una región maravillosa, rica y feliz, regida por una soberana hermosa y amable, habitado por una raza benigna, de entendimiento despejado, de gentiles formas físicas, su civilización rudimentaria, por la inocencia de las costumbres, por el buen gusto de sus sencillos atavíos, por la graciosa disposición de sus fiestas y ceremonias, y más que todo, por la expansión generosa de su hospitalidad, bien podría compararse ventajosamente con esa otra civilización que los conquistadores, cubiertos de hierro, llevaban en las puntas de sus lanzas, en los cascos de sus caballos y en los colmillos de sus perros de presa. Pero poco después, el narrador autor alerta contra una lectura de idealización indígena y muestra su hispanofilia. Suplicamos al lector que no nos crea atacados de la manía indiófila. No pasaremos nunca los límites de la justa comprensión de una raza tan completamente extirpada por la cruel política de los colonios europeos que apenas hay rastro de ella entre los moradores actuales de la isla. La primera edición de Enriquillo contenía una dedicatoria al presidente de la Sociedad Abolicionista Española, donde aclaraba que el tema le había surgido al presenciar el acto de abolición de la esclavitud en Puerto Rico. En este sentido, el ejemplo de Enriquillo y Bartolomé de las Casas surgía como analogía moral del triunfo de la justicia sobre la iniquidad secular. Esta nota, suprimida en la segunda edición de 1909, por carecer ya de sentido, dice Galván, cuando las circunstancias han cambiado, se ha dado ya la separación de Puerto Rico y Cuba, deja la novela fuera de la, él mismo dice, política militante y del fin moral positivo que la inspiraba, y la abre a la, también cito, imparcialidad absoluta. El ejemplo que queda entonces es el de los efectos perjudiciales que pueden acarrear los comportamientos morales y políticos injustos, el abuso del poder, la injusticia. Enriquillo deviene símbolo de la lucha por la justicia, de forma indirecta, al dejar fuera del relato el problema de la esclavitud africana y la relación con la vecina Haití, donde la invasión francesa y la incorporación de esclavos había dado lugar a una identidad muy diferente, y al narrar una etapa del pasado alejada, recuerda las que serían raíces de la identidad dominicana, particularmente la española, ya que la indígena permanece solamente como símbolo de lucha por la justicia, pero no como una realidad viva.
Gracias.